El día de hoy, como ustedes han podido ver en los carteles y en la distribución de carteles electrónicos, vamos a tener vamos a tener un seminario a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, que tiene un currículum tan largo y copioso que nos llevaría a la mitad del seminario simplemente leerlo, pero déjenme destacar algunas cosas. Él se ha dedicado toda su vida a la investigación en salud, que es el tema sobre el que nos va a hablar ahora, pero no solamente eso, ha tenido también una actuación muy importante en el contexto de la ciencia y tecnología en el país, y ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, ha tenido también, ha sido coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias en la presidencia, tiene entonces una experiencia muy amplia y también internacionalmente ha destacado actualmente, recientemente estuvo como presidente del Comité Internacional de Bioética y en ese papel realizó recientemente en el Colegio Nacional de cuales miembro una reunión muy importante internacional. Asistieron expertos de todo el mundo en el tema de bioética. Entonces, cuando yo le pedí una conferencia para el programa de desarrollo científico y tecnológico para la sociedad, él propuso un tema que me llamó la atención porque es investigación para la salud. Por un lado, eso es lo primero que me llamó la atención, porque generalmente se dice investigación en salud. El cambio de preposición supongo que va a tener algún significado. Estoy tratando de adelantar un poquito, pero creo que viene por ahí. Es investigación para la salud más que la salud. Y además lo va a hacer, estimo, a partir del título, con una visión retrospectiva, como los tres mosqueteros, viendo qué pasó 20 años después de que se iniciaron algunas investigaciones que conocen muy bien. Entonces, queda con ustedes el doctor Martínez Palomo, quien además se da con toda la cantidad de cosas que tiene que hacer. Es un melómano de hueso colorado, uno de los pocos profesores del CIMBESTAB, el único que yo haya escuchado, que hace observaciones y participaciones en un programa de radio de música donde se comparan versiones acerca de una misma obra musical, y yo he escuchado en varias ocasiones muy atinados comentarios que hace el doctor Martínez Palomo ahí. Entonces es un ente de mucha categoría para el día de hoy, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta plática, que no es ni conferencia ni seminario, simplemente una plática informal. Y agradezco mucho a Eugenio Friccione que me haya invitado a platicar algo de lo que nunca he platicado en México, que es un poco una actividad colateral mía. Por supuesto, lo importante es el tema, no mi participación en el tema, pero para que no sea simplemente una revisión de un tema que tiene realmente, creo que, mucho interés para todo el mundo, todo aquel que esté interesado en la investigación, lo que he decidido hacer es llevarlos de la mano con algunas de las iniciativas que he tenido a lo largo de mucho tiempo, no solamente 20 años, sino son casi 40 años. Después verán de dónde viene lo de 20 años después, pero el hacer una relación de la investigación en salud. Yo quisiera iniciar cuando entré aquí al CIMBESTAB, no había un solo investigador trabajando en un tema de salud, y de hecho esto fue como 1972. Yo trabajaba cáncer, pero las células que me mandaban del Instituto Karolinska se morían en la aduana. Ya sabemos que uno de los peores enemigos de la investigación es la aduana. Entonces, en la aduana, el profesor que me mandaba las células para continuar con la investigación que yo había hecho en París, morían las células una vez, morían dos veces, y a la cuarta o quinta dije, voy a cambiar de tema,
y decidí estudiar parásitos, algo muy mexicano. Pero me acuerdo perfectamente que cuando traje los primeros cultivos de amiba histolítica, que muchos de ustedes han seguido trabajando en este tema, mis colegas, sobre todo de bioquímica y de fisiología, me miraban extrañadísimos y diciendo, ¿tú qué haces estudiando esas cosas? Aquí estudiamos cosas serias, la membrana, los mitocondrios, etcétera, etcétera. Pero esto fue algo que se inició y que después, pues creo que no ha tenido un mal rumbo el estudio de las enfermedades infecciosas, y creo que buena parte de los laboratorios del CIMBESTAB, igual ha pasado con la universidad, igual con el Seguro Social, igual en la UAM, están dedicados al estudio de las enfermedades infecciosas, entre otras. Justo en aquel tiempo, yo les podría enseñar una revista de la universidad, por los años 1970 y tantos, en donde algunos de nuestros maestros y las grandes figuras que todavía tenemos en el área de la investigación biológica y médica, ponían como ejemplo la tuberculosis y decían, la tuberculosis no se investiga, la tuberculosis se resuelve con medidas sociales. 40 años después se está investigando tratando de encontrar una vacuna, se está investigando tratando de encontrar un medicamento adecuado, y la tuberculosis sigue siendo uno de los grandes problemas de salud en el mundo. Lo mismo pasaba con la amibiasis, no puedo decir nombres, pero un maestro mío que todos ustedes conocen y que trabaja en amibiasis, lo mismo decía de amibiasis. La amibiasis no se estudia, no se investiga, la amibiasis se resuelve con medidas sociales. Tenía razón, pero lleva 25 años estudiando la amiba y viviendo de CONACYT y de su sueldo, haciendo investigaciones de amibiasis. Cambió unos años después de que había dicho esto. Este era el tono que había hace unos 30 años, había muy poca investigación en salud, cuando lo que quiero darles en las próximas ilustraciones es la idea de la terrible inequidad, desigualdad que existe en la situación de salud en el mundo. La desigualdad también en la investigación en general, pero la investigación para la salud en particular. Cómo esto en los últimos años, a partir de una iniciativa justamente hace 20 años, empezó a cambiar, y cómo ahora realmente el panorama es muy diferente y hay un gran apoyo a la investigación para la salud. Efectivamente, esto es lo que ahora se insiste, no es investigación en salud, sino es una investigación cuyo fin en el plazo mediano o en el plazo corto debe de ser el mejorar la salud de las poblaciones. Vamos a ver si funciona este cacharrito. Hay que encenderlo. También estaba creo que tiene que dar un toque y vibrar. Prefiero que se lo vea a la izquierda. ¿Te llegó? ¿Cómo la tecnología? Y eso que nos vinimos un rato antes para el destaco. Son las pilas. Sí, usted me lo pasa la siguiente, por favor. Ya está. Ya funciona. Y si revisamos, sin entrar en muchos detalles, simplemente vean la heterogeneidad del mundo, de un mapamundi, en relación a la expectativa de vida. Vean, por ejemplo, como en Estados Unidos es cerca de los 80 años, está en verde oscuro. En México, a pesar de los pesares, a pesar de las desigualdades, no estamos tan mal, estamos entre 75 y 77. Siempre ya saben que las mujeres viven más. Nos podríamos pasar luego discutiendo las razones por las que esto ocurre, o porque son mejores, o porque trabajan menos, o por lo que sea. ¡Qué machista! No es más bien superioridad biológica, pero bueno, eso sería muy complicado de analizar. Pero vean básicamente los aspectos, el café y el rojo oscuro. Esto está traduciendo una desigualdad verdaderamente enorme. Hay países en África que tienen la mitad de la expectativa de vida que se tiene en Estados Unidos o que se tiene en México. Pero además estas desigualdades no son solo de países. Un niño negro que nace en la ciudad de Washington tiene la misma expectativa de vida que un niño
negro que nace en Nigeria. Entonces también regionalmente hay enormes diferencias. Y estas enormes diferencias lo que traducen es enormes diferencias en muchas cosas, entre otras en los sistemas de salud. Pero también, como trataré de comentar más adelante, en las diferencias es la falta de investigación para mejorar la salud de las poblaciones más desfavorecidas. Este salió con un logo que no me interesaba. Pero vean, por ejemplo, también, si se hacen estos mapas, hay dos universidades, la Universidad de Sheffield y la Universidad de Virginia, que hacen estos mapas en donde hay como, no sé, 200 o 300 temas, en donde la proporción relativa de cierto tema lo ponen en el mapa, y si un país, por ejemplo, está utilizando mucho dinero para la atención a la salud, entonces ese país se va a poner gordito, como Estados Unidos. Si un país tiene poco dinero destinado a la atención a la salud, proporcionalmente, vean lo que pasa con África. Aquí está el mapa normal y vean un mapa normalizado, y esto no es imaginación, son las dos universidades, Michigan y Sheffield, las que hacen este tipo de mapas. Vean lo que ocurre, por ejemplo, con Japón. Japón es esta manchita, y vean lo que ocurre cuando se hace una compensación por el número por la cantidad de dólares que se emplean al año para la atención a la salud. Entonces, simplemente con un mapa de este podría pasarles muchos otros mapas. Ahora les paso uno más. ¿Pero es mayor la proporción en Japón que en Estados Unidos? Es mayor la proporción en Japón que en Estados Unidos. Sí, como ven ustedes, Estados Unidos creció enormemente, pero Japón creció desproporcionadamente. Y vean lo que ocurre también con Europa. Europa, que aquí sale pequeñito en relación al resto de los países, aquí hay una... Pero esto es lo que nos debe de quedar metido en la mente, lo que está pasando con África. Hay países que tienen en promedio $1 por año, por persona, para la atención a la salud. Entonces, esto es lo que está traduciendo una terrible desigualdad, que es el primer punto que quiero enfatizar con ustedes. Ahora, si hacemos un mapa de esto, por ejemplo, con un padecimiento en particular, podríamos utilizar muchos ejemplos, pero vamos a ver qué es lo que ocurre con África cuando nosotros hacemos un mapa proporcional para una de las enfermedades principales de la humanidad, que es el paludismo. Y esto es lo que pasa. Vean, antes, en el mapa anterior de dinero destinado a salud, África prácticamente no existía, y miren cómo quedó aquí. América, por fortuna, a pesar de los pesares y a pesar de que andamos mal, y que hay todavía paludismo en México, y hay paludismo en Centroamérica, y hay paludismo en toda América Latina, pues prácticamente desaparece. Europa casi no existe, India sí está, y la África al norte del Sahara y el África al sur del Sahara tiene una desproporción terrible. Y aquí es donde mueren entre 1 a 3 millones de niños. ¿Y esto la al año. leche es Madagascar? Sí, esto es Madagascar. Ajá. Sí. Aquí mueren de 1 a 3 millones de niños al año por paludismo. Y nuevamente, decían algunos de nuestros colegas, no hay que hacer investigación en paludismo. ¿Tenemos vacunas contra el paludismo? No las tenemos. Después de muchos años de que se ha dicho que gracias a la biología molecular, gracias a la genética íbamos a tener, no hay. Y el único medicamento eficaz que hay para tratar el tipo de paludismo que es prevalente en África y que tiene la mayor mortalidad, es un medicamento que encontraron los chinos hace como 20 años, y donde pusieron a todo un instituto de investigación, entre 100 a 200, no recuerdo la cifra exacta, de doctores en farmacología, los pusieron, yo creo que los amarraron y les dijeron, ahora van a encontrar un medicamento que es eficaz para el paludismo, y encontraron uno que es la artemisina. Los americanos estuvieron por años locos buscando dónde había artemisina, hasta que a alguien se le ocurrió buscar en el jardín de la Secretaría de Estado en Washington, y ahí en el jardín, ahí tenían florecitas de artemisina, y alguien se dio cuenta de esto y empezaron también a producir artemisina los americanos. Y es en la actualidad, en el año 2010, a pesar de que es una de las principales causas de muerte en el mundo, no se tiene ni una vacuna, ni un medicamento que sea totalmente eficaz, ni una tecnología. El único avance tecnológico que ha habido para el paludismo es ponerle insecticida a los cubrecamas de los niños.
Y esto fue la gran revolución tecnológica, con simplemente el tener el cubrecamas para los bebés que tuvieran insecticida, y con esto se ha empezado a reducir la mortalidad en algunos países. Bueno, y aquí tienen ya algunos datos, no es para que lo analicemos ni mucho menos, pero para que vean ustedes la diferencia en el gasto per cápita para la salud en los países, por ejemplo, en los países industrializados, que emplean varios miles de dólares, o los países que en promedio, los países al sur del Sahara, en promedio son $10 por año en relación a los miles. Esto seguramente esto ya ha aumentado. Por cierto, debemos de estar todos muy contentos porque en la noche de ayer, por primera vez, Estados Unidos resolvió favorablemente la iniciativa de Obama para dar un sistema de salud global para Estados Unidos, lo cual era verdaderamente increíble. Esto lo hizo enfrentándose pues, a todos los grandes intereses de las empresas farmacéuticas, de las compañías de seguros, etcétera, etcétera. Y ayer ganó, creo que por 5 votos, por 6 votos, pero bueno, finalmente ganó. Algo se avanza en el mundo, porque era el sistema más caro y más ineficiente que había. Acá nada más, olvídense todo el resto de las cifras, pero nuevamente, nada más les doy algunos cuantos detalles para que vean las desigualdades. Esto es la mortalidad materna, o sea, la muerte de madres que fallecen en el transcurso antes o durante o después del parto. Vean cuánto es, 500.000 al año más o menos. ¿Cuánto mueren en Europa? 1.700. ¿Cuánto mueren en los países desarrollados? 2.500. De estos 529.000, ¿cuánto mueren en los países en desarrollo? 527.000. Y en África son, ¿dónde está? La mortalidad materna es de 830.000, no sé por qué dice 259, pero es la mayor parte si el total es que debería ser menor, aquí estoy equivocado. Pero el hecho es que con mucho, la enorme mayoría de las madres que mueren a consecuencia de antes, durante o después del parto, están en los países en desarrollo y particularmente en África. A todo esto se suma un problema importante. Día a día, en el transcurso de esta plática y en el transcurso de la tarde y en el transcurso de mañana y del pasado, el mundo en el que vivimos cada vez tiene más habitantes de los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados, los países industrializados, tienen más o menos una meseta. Simplemente esto varía de año con año, esto es una gráfica muy general. Pero esto es lo que está ocurriendo. Para el año 2050, vean la diferencia de lo que va a haber por cada habitante en los países industrializados, el número de habitantes que va a haber en los países en desarrollo. Y estos son los países en donde están los grandes problemas, las grandes desigualdades de salud. Y otro problema que viene aparejado con esto es el hecho de que en el 2007, muy recientemente, ya en el mundo viven más gentes en las ciudades que en el campo. Y esto trae aparejado también una serie de condicionantes sociales de salud o de enfermedad, como se quiera ver, que hace que tengan un patrón de enfermedad muy diferente. Hasta el año 2007, la mayor parte, más del 50% de los habitantes del planeta vivían en el campo. Ahora esto ha cambiado y más de la mitad viven ya en las ciudades. Todas estas tendencias de urbanización, las tendencias de crecimiento demográfico desigual entre países ricos y países pobres, hacen que el problema de la salud en el mundo sea cada vez más desigual. ¿Cómo van a...? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, esta gráfica que es muy impresionante, es la proporción entre el ingreso neto y la expectativa de vida. Por ejemplo, para 1990, sí, con un ingreso de $25.000, lo cual no está nada mal al año, se tiene una expectativa de vida de cerca de 80 años. Y esto cómo era en 1900, en 1930, en 1960, cómo ha ido mejorando. Pero al hacerse una revisión de estos datos, se ha visto que no hay una linealidad entre el ingreso y la expectativa de vida. Hay una cierta tendencia, pero hay otros elementos que dependen, de los que dependen las expectativas de vida, y uno de estos elementos
viene aquí señalado en el anterior, perdón, es que hay muy poca investigación para los países en desarrollo. Y esto es a donde vamos a llegar en 1990, que es nuestro punto de partida para los 20 años, hace 20 años. Ahora vamos a ver, ya vimos las desigualdades en condiciones de salud, vamos a ver las desigualdades en condiciones de investigación. Aquí tenemos un mapa también en diferentes colores. Los amarillos son los que tienen un número mayor de investigadores, o sea, básicamente es Europa, Australia, Canadá y Estados Unidos. Ya en amarillo oscuro está Brasil y está en México, y después otra vez en café o en café rojizo vemos como África pues simplemente o tiene muy pocos investigadores por millones de habitantes, o simplemente no hay datos, posiblemente porque no hay investigadores en sus países. Si no hay investigación en esos países, es muy difícil saber cuál es la realidad de la salud de un país y cuáles son las medidas que se deben de tomar para remediar esa situación. Y aquí tenemos otra vez nuestro famoso mapa de que engordamos y enflacamos, y bueno, ven a México, al pobre México, ahí sí ya nos quedamos bastante flaquitos, y vean cómo Estados Unidos, Europa y Japón otra vez vuelven a inflarse, y África pues prácticamente desaparece. Si le movemos un poquito pues se cae y no queda nada. Es realmente una desproporción, y estos son la proporción de publicaciones científicas publicadas en 2001 que están escritas por los países que viven, por los investigadores que viven en cada una de las regiones. Y otra vez, miren, Canadá tampoco queda muy bien, que digamos, pero Estados Unidos, Japón y Europa quedan muy bien. Australia pues casi se conserva con el tamaño normal que tiene en los mapamundis normales. Entonces, otra vez hay desigualdad en condiciones de salud, y esto va paralelo con desigualdad en condiciones de investigación en general, pero también en particular de investigación para la salud. Y esto lo que traduce pues es que la mayor parte de los padecimientos, de las enfermedades, de los problemas de salud de los países pobres han estado durante mucho tiempo abandonados. Esta salió muy borrosa porque tenía vidrio y no quisieron quitárselo, pero esta fue una de las primeras iniciativas, y justamente el CIMBESTAB participó en ella. No solo el CIMBESTAB, sino varios de los investigadores, la doctora Isaura Mesa, otros investigadores que ya no están aquí con nosotros, participaron en esto. Al principio de los años 70, esto como ven es un diploma que nos dieron aquí para lo que era el Departamento de Patología Experimental, dice: con aprecio a la Unidad de Investigación de Patología Experimental del CIMBESTAB. Esto empezó como en 1973 y se le ocurrió al director de investigación de la Fundación Rockefeller, que es una de las fundaciones más ricas del mundo, decir: hay grandes problemas de salud, hay muy poca investigación, vamos a poner un poco de dinero para que algunos de los mejores laboratorios del mundo cambien y no solamente estén dedicados a estudiar cáncer, o estudiar diabetes, o estudiar problemas de este tipo, sino que estudien los problemas, sobre todo en las enfermedades infecciosas de los países en desarrollo. Entonces escogieron a las mejores universidades, ustedes las pueden nombrar, a Harvard, a Nueva York, a Berkeley, a Londres, a Oxford, a Australia, y sópales, les tocó también al CIMBESTAB, aunque no lo crean. Ya ahí estuvimos durante cerca de 10 años, y esta fue una de las primeras iniciativas en las que con relativamente poco dinero se convenció a un grupo de investigadores a estudiar lo que llamó la Fundación Rockefeller las grandes enfermedades abandonadas de la humanidad. Hasta 1970, 1980, estas eran consideradas abandonadas. La miliasis era considerada la miliasis, el paludismo, en fin, por supuesto el dengue y muchas otras que vendrían después. Entonces, esta fue la primera de las iniciativas internacionales para abordar el problema de las enfermedades de los pobres. Esto terminó ya hace mucho, y después vinieron otra serie de iniciativas. Una de ellas fue que los americanos, con la conciencia, ustedes dirán,
¿sería su conciencia mala? Yo creo que no tienen conciencia mala. Lo que pasa es que estaban muy preocupados porque estaban metiéndose en guerras en Vietnam, en Corea, y resultaba que los pobres vietnamitas o los pobres coreanos tenían enfermedades que no conocían suficientemente. Entonces decidieron hacer un estudio, y por alguna razón le invitaron a la Academia de Ciencias en 1970 no sé cuántos, para estudiar la capacidad de los Estados Unidos de analizar problemas de infecciones tropicales. Vuelvo a insistir, no es que fueran hermanas de la caridad, sino lo que querían era encontrar la forma de solucionar los problemas de salud de sus soldados en Vietnam, de sus soldados en Corea, como después les pasó con Irak y todos los problemas que han tenido, que no acaban todavía de resolver. Hay un síndrome de enfermedad de Irak que nadie sabe bien a bien si es psicosomático o es físico, es las dos cosas. Pero bueno, hicieron este intento y de ahí empezó a surgir, junto con la iniciativa de la Fundación Rockefeller, el interés de muchos laboratorios en Estados Unidos y poco a poco en Europa de adentrarse en los problemas de los países en desarrollo. Y ahora sí vamos a lo que ocurrió hace 20 años. Hace 20 años la misma Fundación Rockefeller y la Universidad de Harvard decidieron hacer un análisis de cuál era el estado de la investigación en salud en los países pobres. Y entonces hicieron una comisión que se llamó la Comisión de Investigación en Salud para el Desarrollo. Y también por razones X del destino, ahí me pusieron dentro de esta comisión y nos pasamos como 4 años o 5 viajando un poco por todos lados. Fue padrísimo, pero también fue muy cansado, y hablando con las gentes. Por supuesto tuvieron una reunión aquí en México, hubo una reunión en Brasil, hubo una reunión en Japón, en África, varios países de África, y de ahí se llegó a una conclusión aparentemente muy sencilla, y esto se publicó en este libro que hizo la imprenta de la Universidad de Oxford, que se llama Investigación en Salud, y de ahí resultaron una serie de iniciativas. La gente no se había dado cuenta de cuál era la situación del problema de la investigación en salud para los países en desarrollo. Y entonces hubo un dato que fue el que más llamó la atención, que fue el desbalance 10-90. Y el desbalance 10-90 es muy sencillo, esto es lo que encontró, no es exactamente 10-90, por ejemplo es 7-93, pero es más fácil recordar el desbalance 10-90. El potencial de años perdidos, el 90% de los años que se pierden en el mundo y para los cuales ya hay una solución, se pierden en los países pobres, y solamente el 10%. Pero si esto se ve, hay una imagen en el espejo cuando se analiza cuál es la cantidad de dinero que hay en el mundo anualmente para los problemas de los países ricos. El 95%, vamos a pensar es el 90% para simplemente hacerlo más fácil de recordar, el 90% del dinero que hay en el mundo va para los problemas de salud de los países ricos, y el resto, en realidad el 5%, cuando se hizo esto hace 20 años, el 5% solamente se destinaba a la investigación de los problemas de salud de los países pobres. Y esto fue lo que hizo clic, lo que hizo despertar una serie de iniciativas que les voy a relatar muy brevemente, y que han llegado a una verdadera explosión en este momento, porque ahora hay realmente mucho apoyo, hay casi, yo diría, demasiado apoyo, y veremos por qué digo demasiado apoyo para los problemas de investigación en los países en desarrollo. Pero este fue el punto de partida hace 20 años, por eso se llama la plática, o 20 años después, que las condiciones han cambiado. Después de esta comisión, que justamente esta comisión cuando se hizo, el que lo dirigió esta comisión fue el presidente de la Fundación Rockefeller, John Evans, y él había escrito justamente cuando se inició la comisión lo siguiente: en vista de los recursos tecnológicos y científicos limitados del tercer mundo y los muchos problemas de difícil solución, la única alternativa, y esto lo decía en la mejor revista científica de medicina, en el New England Journal of Medicine, el director, el presidente de la Fundación Rockefeller, la única alternativa es combinar el potencial científico y tecnológico del mundo industrializado con el conocimiento local de los científicos y profesionales de los países en desarrollo
quienes tendrían la responsabilidad solamente de aplicar la nueva tecnología desarrollada y donada por el primer mundo. Esto era hace 20 años. Decían, señores del tercer mundo, señores pobres, no hagan investigación, nos vamos a encargar nosotros y les vamos a decir cómo se resuelve. Y esto lo hizo, y después esto cambió totalmente. Y el resumen de este documento lo hicimos el mismo John Evans y yo en Puebla, en una reunión en Puebla, y se cambió totalmente esta visión que tenían, esta visión imperialista, y lo que se cambió es el principal argumento de esta comisión, que es todos los países, por pobres que sean, tienen que hacer investigación en salud para conocer cuáles son sus problemas y poder estar en condición de resolverlos. Y esto disparó una serie de iniciativas. La primera de ellas fue una fuerza de tarea, un grupo que tenía una sede en Ginebra, del cual yo fui vicepresidente. Esto funcionó solamente 2 años, que era el dar seguimiento a lo que la Comisión de Investigación en Salud había hecho. Y esto fue simplemente el continuar, el que no quedara muerto los consejos de esta comisión, y ya con una sede en Ginebra y con un financiamiento mayor se empezó a ver las alternativas de cómo impulsar la investigación en los países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud no estaba interesada en investigación. Durante décadas esto se estableció en 1946, y durante 40 años, o más, casi 50 años, no hicieron prácticamente investigación. Pero fue una de las, pertenece al sistema de Naciones Unidas, y el Comité Asesor de Investigación en Salud empezó a despertar y decir, bueno, también es responsabilidad nuestra no solamente ver cuál es la situación en el mundo, sino también fomentar la investigación en salud, particularmente en los países pobres. Y esto fue otra de las iniciativas importantes que ahora tiene mucha más importancia de lo que tenía hace 20 años. Y ellos encontraron justamente una forma de analizar cuáles son los conocimientos actuales de investigación en salud, ahí, que son los siguientes. Son problemas para los cuales no hay solución con intervenciones existentes, entonces hay que hacer investigación biomédica y tecnológica, para lo cual hay solución con medios existentes, para lo cual hay que hacer investigación en sistemas de salud, o solución mejorando la eficiencia, durante aquí también las políticas y los sistemas de salud son los que intervienen. Son formas que se han encontrado de tratar de analizar cuáles son los problemas, cuáles requieren investigación básica, cuáles requieren investigación tecnológica, y en esto se ha venido avanzando en los últimos años. Ya hay muchísimas iniciativas, ahora veremos simplemente algunas de ellas. Esto que es el Foro Global de Investigación en Salud, también con sede en Ginebra, donde pertenezco. De hecho, a fin del mes próximo hay una reunión para ver cuál es la situación. Este que es el Consejo de Investigación para el Desarrollo, también con sede en Ginebra. Todos son organismos no gubernamentales, y la Alianza para Investigación en Políticas y en Sistemas de Salud. Los 3 están situados en Ginebra, y los 3 se dedican a analizar la situación de la investigación en salud y a promover nuevas iniciativas para resolver la salud. Poco a poco esto fue aprendiendo. Hasta en el Time ya se hablaba de iniciativas para resolver la salud, y en el Time mismo, de hace algunos años, ya en todos los medios europeos y norteamericanos se hablaba de la inequidad en la situación de la salud global. Y había iniciativas específicas, o sea, no era solamente canalizar dinero para hacer investigación, sino hacer obras específicas. También me tocó, por puro churro, el formar parte del consejo directivo que decidió hacer un instituto de investigación para crear nuevas vacunas. Es el único que hay en el mundo. Y entonces las Naciones Unidas decidió que estuvieran, primero lo iban a hacer en América Latina. Entonces la alternativa era muy fácil, los países más fuertes son México y Brasil. Entonces va a ser un instituto bicéfalo, CIREVA se llamaba, y vamos a hacer las vacunas para toda América Latina. México va a hacer unas y Brasil va a hacer la otra. Para hacerles el cuento corto, no se pudieron poner de acuerdo ni los mexicanos ni los brasileños, y la iniciativa quedó en 0. Entonces se fueron a los asiáticos. Dicen, vamos a hacer una iniciativa en Asia. Le interesaba a los japoneses, a los hindús, a los coreanos, a los chinos, a todo el mundo.
Esto es padrísimo, porque los que estábamos miembros de esa comisión teníamos que ir a todos los países y que nos convencieran de que su país era el elegido. Entonces, bueno, nos recibían hasta con motociclistas, se llevaban a los mejores hoteles, nos daban regalitos y todo, y finalmente ganó Corea del Sur, obviamente. Y Corea del Sur lo hizo también y tan rápido que ya está el instituto, es un instituto internacional de vacunas, lo hizo con la Universidad Nacional de Seúl, y tienen todo un staff internacional, la mayor parte son coreanos, todo el mundo tiene ahí su doctorado, y ya están haciendo avances no solamente de nuevas vacunas, sino también de procedimientos tecnológicos novedosos. Ustedes saben que el problema mayor de la vacuna es la cadena fría. Todas las vacunas tienen que estar a temperatura baja para poder preservarse, conservarse. Y no se ha encontrado, y en eso se está trabajando muy activamente, de cómo romper esta cadena fría. Si alguien lo lograra, no solamente tenía el premio Nobel, sino que con esto facilitaría, disminuiría terriblemente los costos de la vacunación y se podría hacer mucho más extensa de lo que se hace en todo el mundo. Finalmente las Naciones Unidas dijeron, bueno, esto de la salud hay que resolverlo con otras medidas, no solamente la salud, son otros elementos, también influye la educación, la pobreza, y entonces hicieron las metas del milenio, que supuestamente esto se hicieron hace como 5 años, y dijeron, para el año 2015 tenemos que llegar a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad materna, combatir y escogieron SIDA, paludismo y otras enfermedades, y lograr un ambiente sustentable. Pues yo creo que no sé qué se habían fumado, pero realmente era muy difícil en 10 años, en un término de 10 o de 15 años, lograr algo tan importante. Esto se ha venido trabajando, hay muchos esfuerzos para lograrlo, pero la conclusión de los expertos, que no es la mía, que a pesar de los avances, la diferencia entre la salud de los países ricos y los pobres no solamente no se está empezando a reducir, sino que va en aumento. No se alcanzarán las metas del milenio en el año 2015, por consiguiente hay necesidad urgente de aumentar la responsabilidad ética, social y social de los países, las comunidades y los individuos en la meta de mejorar la salud. Otras iniciativas en esta revista, como 25 autores, para tratar de convencer que se pueden hacer cosas, hicimos este artículo en donde vienen como 10 o 15 ejemplos tecnológicos en donde realmente se pueden mejorar las condiciones de salud de países pobres a través de tecnología. Y esto es, la portada estaba dedicada a este número, como digo, esto es sobre todo mérito de los colegas brasileños que fueron los que idearon y auspiciaron buena parte del artículo. En México se hizo una conferencia que pasó más o menos desapercibida en la administración pasada, pero que fue muy importante. Por primera vez en la historia se reunieron cerca de 43 ministros de salud de todo el mundo para discutir los problemas de investigación en salud. Normalmente se reúnen para ver las condiciones de salud, pero fue la primera vez en la historia, fue en México que lo logró, en que vinieron para analizar los problemas de salud, y estuvieron todos de acuerdo, unos lo están haciendo, otros no tanto, aumentar el financiamiento, registro de pruebas clínicas, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle. El hecho es que nuestro país tuvo una labor importante en reunir por primera vez a ministros de salud de muchos países. Pero uno de los problemas, por eso les decía que tal vez hay ya demasiado apoyo, es este que estamos viendo aquí. Cada uno de estos cuadritos que van surgiendo es una organización no gubernamental o una iniciativa gubernamental para apoyar investigación en salud. ¿Y cuál es el resultado? Pues un relajo espantoso. Casi todos están apoyando paludismo, casi todos están apoyando tuberculosis, hay muchas otras enfermedades que no tienen apoyo, hay un sobreapoyo para las vacunas y las vacunas no salen. ¿Quién pone en contexto a todas estas iniciativas? Pues es muy difícil. La única forma de hacerlo es tener muchísimo dinero, y esto es lo que hizo la Fundación Gates, el tener más dinero que todos estos juntos. Y este buen señor, entre esta señora, estos tres señores, dieron hace poco 60.000 millones de dólares para iniciativas para mejorar las condiciones de salud de los países en desarrollo. Y aquí están algunos de los grandes retos, y estos no se van en corta, lo que quieren son investigaciones para mejorar y reducir el precio de vacunas, crear nuevas vacunas, control de insectos transmisores, mejorar la nutrición,
descubrir métodos para prevenir resistencias de insectos a ¿cómo se llama? Los insecticidas, la curación de infecciones agudas y crónicas y la medición precisa de las condiciones de salud, porque esto es un problema, ni siquiera tenemos los métodos adecuados para medir las condiciones de salud en los países en desarrollo. También el Banco Mundial decidió apoyar iniciativas, no vamos a entrar en detalle, y finalmente, y con esto ya terminamos, además de ver todos los condicionantes que dependen de las características de los elementos físicos que determinan las enfermedades, hay dos movimientos recientes en los dos o tres últimos años. Uno, el ver que no todos son elementos físicos, no todo está en la genética y no todo está en el ambiente, también está en las condiciones sociales. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio muy cuidadoso de estudiar los determinantes sociales de la salud. Y esto es todo los determinantes sociales que aquí lo resumió. No son los determinantes, las desigualdades las que matan a las personas, sino los responsables de estas desigualdades las que están matando a las personas. Y esto es todo un movimiento que no tenemos ya tiempo de definirlo, pero todo un movimiento que ha abierto una nueva perspectiva. De hecho, cuando se ha tratado de sopesar la salud de las poblaciones depende de factores físicos, ambientales y genéticos o también de factores sociales. Y cuando trata uno de balancearlo, lo cual es prácticamente imposible, en términos generales pesan más los factores sociales, como la pobreza, como la falta de educación, como las grandes inmigraciones. Y nada más les doy un dato que es muy curioso, y esto se hizo hace como 20 años en Inglaterra. Tomaron una serie de burócratas, muchos miles, todos los que pudieron, pongan que eran 10.000 o 20.000 burócratas ingleses. Todos tenían acceso al mismo tipo de seguridad social, todos tenían el mismo tipo de acceso a medicamentos, a cuidado de la salud. Pero entonces los catalogaron de acuerdo con su posición jerárquica dentro de la estructura burocrática y, oh sorpresa, uno esperaría que los que tienen las grandes responsabilidades, los secretarios de Estado, etcétera, etcétera, son los que se iban a morir más jóvenes de infarto y de susto y de que los andaban persiguiendo en la función pública. Pues no, resultó que era exactamente a la inversa. Y hay una correlación casi perfecta entre la escala, la posición en la escala jerárquica de la burocracia y la salud. Los que están en la posición más baja tienen menos salud que los que están en la posición más alta. Y esto tiene mucho que ver con la autosatisfacción, con el trabajo y con muchos otros elementos que todavía no conocemos suficientemente. Pero esto es, la relación es casi perfecta entre posición jerárquica y mortalidad y morbilidad en este estudio. Este es un elemento, los elementos sociales. Y ahora vamos al otro, que la misma Comisión de Determinantes Sociales concluyó no tiene por qué seguir esta situación de desigualdad. Reducir las desigualdades en salud es un imperativo ético. Entonces vienen, y con esto termino, las implicaciones éticas. Y aquí también, por razones del destino, X he estado involucrado en la UNESCO con un comité, el único comité internacional que hay sobre bioética, y después de trabajar varios años logramos, y así puedo decir porque sí participé, una declaración universal sobre bioética y derechos humanos hace muy pocos años, y más recientemente, estos son todos los antecedentes que no vamos a analizar, pero más recientemente a mí me encargaron que yo trabajara el artículo 14, que era específicamente sobre responsabilidad social y salud. Y entonces, como ven, nos divertimos de lo lindo, tuvimos que ir a Tokio en 2005, luego a París en 2006, luego a Nairobi en 2007, luego volver a París en 2008, y luego, este es el artículo, finalmente acabar en México en 2009, y después de 6 años de trabajo llegamos a definir, hacer un librito, donde se define que hay una responsabilidad ética social en relación a las condiciones de salud de todas las poblaciones. Y con esto termina el acceso a una atención médica de calidad y los medicamentos esenciales, especialmente para la salud de las mujeres y los niños, que es esencial para la vida misma y debe considerarse como un bien social y humano. El acceso, igual que el acceso a una alimentación y agua adecuados, la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente, la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo,
y la reducción de la pobreza y el analfabetismo. Esto se nos hizo muy fácil hacer este artículo, pero después, por eso nos tardamos 5 años en tratar de explicar en un documento que ya se logró terminar en México a fines del año pasado, aquí están todos los colegas con los que trabajamos, estamos en el Colegio Nacional, logramos terminar este documento que básicamente da un imperativo moral y un imperativo ético para reducir las condiciones de desigualdad que privan entre los países ricos y los países en desarrollo. No sé si me entendí por ahí, porque estaba por ahí. Como ven, hay de todo un poco, eran de 45 países, no, de 36 países los que estuvimos. Bueno, y aquí simplemente les resumo un poco la situación en el mundo que con todas estas iniciativas se tratan de resolver. Les agradezco mucho su paciencia. Por el contrario, te agradecemos esta reveladora e inquietante presentación. Y está abierta la ponencia a preguntas o comentarios de parte de la auditoría. O a quejas. Sí, también todas las quejas, por favor. Dalila. Sobre este instituto que formaron de salud para producir las vacunas, ¿está previsto cómo, cuando las tengan, cuando hayan logrado producirlas, cómo los van a distribuir? Y esto me inquieta por lo que todos sabemos sobre esta vacuna contra la influenza y toda la discusión que se desató en Francia, y incluso llegó a bloquearse su utilización, ¿no? Por la posible implicación de Pfizer con intereses muy específicos comerciales. Ustedes saben que el principal, o si no el principal, uno de los accionistas importantes ¿era Pfizer o era Roche? Era Pfizer. Fue subsecretario de Estado de Estados Unidos. Entonces, ahora ya actualmente hay un problema muy grande, porque resulta que se está acusando a algunas gentes de que exageraron, no en México, sino en Europa, exageraron la importancia y exageraron la necesidad de tener tanta vacuna, y en la mayor parte de los países el problema que tienen es que tienen demasiada vacuna. Lo que pregunta la doctora es importante. Este es un instituto que depende de Naciones Unidas y es un instituto académico. No tiene ligas con ninguna compañía farmacéutica, y en principio cualquiera de los descubrimientos, de las innovaciones tecnológicas o biomédicas que encuentren son inmediatamente de uso libre por el resto del mundo. De hecho, ya han hecho algunos avances pequeños y esto se distribuye. La idea es que no haya ningún interés económico de por medio. El problema es cómo, si no hay ningún interés económico, entonces quién toma la iniciativa, el descubrimiento para escalarlo a millones. Y bueno, en eso están trabajando, pero este instituto desde el principio claramente se dijo que tiene que ser una institución académica libre de intereses económicos. Sí, doctor Martínez Palomo. Aunque yo no soy experto en cuestión de salud, es muy interesante. Y quería pedir a Claudia si podía sacar la gráfica de expectativa de vida contra el ingreso. Y mientras quería preguntar si, por ejemplo, África pudiese erradicar cuestiones de salud, es decir, que pudiera tener mayor expectativa de vida, habría otro problema que sería de cuestiones de alimentación, la desnutrición. ¿Cómo sería eso en realidad? Porque si tiene mayor expectativa de vida, tendría que tener mejor alimentación. Entonces, eso es lo que yo no sé cómo podrían resolver. Y otro es esta gráfica, si la percepción económica incrementa, ¿qué es lo que se empieza a saturar? Significa que el dinero realmente no puede sostener esto para mayor expectativa de vida. Entonces hay un punto máximo, pero si uno sigue teniendo mayor percepción, es algo que está desperdiciando el dinero para sostener su salud.
no sé, es algo que también me gustaría saber si que se llega a un límite, es claro, y se está llegando ya a un límite. Es muy difícil que lleguemos a vivir un promedio de entre 80 y 90 años, tal vez ese será el máximo, y es el límite biológico que tenemos nosotros. No somos tortugas para vivir 150 años, entonces está llegando a eso, y efectivamente, pero lo que les digo es falso esto, porque es simplemente una apreciación de dos variables, pero si se introducen otras variables resulta que no es solamente eso, sino que hay otras variables. Lo que usted dice en relación a África tiene toda la razón. De hecho está pasando, por ejemplo, en México. En México, cuando hace 40 años, algunos de los principales, los mexicanos morían sobre todo de diarrea, morían de paludismo, morían de enfermedades infecciosas, y ahora lo que estamos muriendo como ricos, aunque seguimos viviendo muchos como pobres. La principal causa de muerte en este momento en el país es la diabetes, y después vienen las enfermedades del corazón. Entonces, a medida que se mejoran las condiciones de salud, se están creando otros problemas, y por supuesto en África, si se resuelve la tuberculosis, se resuelve el SIDA y se resuelve el paludismo e incrementa la expectativa de vida, pues hay problemas gravísimos. La alimentación es uno, el agua es otro, la educación es otro problema, y por supuesto esto no es simplemente la solución de un elemento, sino que y esto es un poco la importancia de los factores sociales que apenas empiezan a verse, por eso quise traérselos al final, que apenas empiezan a verse que no puede mejorar la salud solamente con medicamentos, con vacunas o con mejores sistemas de salud. Depende de muchas otras cosas, entre ellas educación y combate a la pobreza. Y alimentación, por supuesto. La doctora Martínez tenía otra intervención. Esto me parece, de la bioética me parece muy bien, pero ¿cómo se implementarían en los países que no tienen principios bioéticos? Cuando los gobernantes no tienen principios bioéticos, pues pueden hacer un compromiso oral, como tantos que han hecho. Entonces, ¿cómo implementar eso? Porque suena muy bonito, y a mí me encantaría que se aplicara, por lo menos en los países que estuvieron ahí representados. Qué bueno que haces esa pregunta, porque fue tal vez lo más importante de la sesión que tuvimos en México, fue esto, porque bueno, todos decíamos, todos son buenas intenciones, pero de ahí a la práctica, cómo llevarlo. Entonces, hubo una intervención, que yo invité al ministro José Ramón Cosío, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia, y creo que es una de las gentes pues, más valiosas que hay en México en la administración, es una gente liberal de avanzada. Y él, al analizar todo lo que estábamos viendo de bioética, dijo, yo como ministro de la Suprema Corte y como juez, lo que puedo decir es que ustedes con esta Declaración Universal de Bioética que han hecho, y que está sancionada por 110 países miembros de la UNESCO, cualquier juez puede tomar alguno de los principios bioéticos si hay algún problema relacionado con ello, como por ejemplo el derecho a la mujer al trabajo o a la salud, y puede interpretarlo. Entonces, todo lo que nos dijo el ministro de la Suprema Corte es que en cualquier sitio del mundo, si hay algún problema específico relacionado con lo que estamos viendo, ya sea a nivel individual o a nivel de población, un juez o los jueces pueden tomarlo como una recomendación, no como un ordenamiento, sino como una recomendación, y sobre ello emitir ellos o una recomendación o un juicio, según se trate. Entonces, para todo el mundo fue maravilloso, porque decir, pasamos de estar bordando en las nubes a tener algún alcance mucho más importante del que habíamos visto. Y esto tuvo un impacto muy grande en toda la gente de todos los países, porque nadie se le había ocurrido hasta que a José Ramón se le ocurrió esto, y al parecer tiene una base clara, entendiendo que son simplemente tomándola como recomendaciones para que la decisión sea eficaz. Doctora, nada más. Doctor, yo quisiera preguntarle si localmente hay algún tipo de análisis de estas desigualdades en salud, me refiero a México. Sí, por supuesto no lo traje para que no nos pongamos tristes, pero bueno, si ponemos el mapa de México, pues ponemos rojito arriba y pardo abajo, las desigualdades siguen, a pesar de que es muy curioso, cómo sería muy interesante ver el mapa y cómo en los últimos 20 años, si lo pasáramos así rápido,
cómo se ha ido cambiando rápidamente la principal causa de muerte y ahorita ya está parejito. Y da igual que sea Chiapas o que sea Oaxaca o que sea Nuevo León, la principal causa de muerte va siendo la diabetes, aunque como vamos, los accidentes, entre comillas, están volviendo cada vez más importantes. Sí son una de las principales causas de muerte, sobre todo, lamentablemente, en jóvenes. No, pero sí lo hay. Lo que no hay, y yo traté de hacerlo cuando estuve un tiempo en la Secretaría de Salud, es una idea de cuáles son los dineros, los presupuestos para investigación en salud, porque todos oímos que los investigadores decimos, es que es increíble que el gobierno no da 1% del Producto Interno Bruto de investigación en salud, y a la investigación en general, y de eso un porcentaje mucho más bajo para investigación en salud. Pero al menos en el ejercicio que hicimos nosotros, en lo poquito que iba para investigación en salud, resulta que es muy poco lo que va a investigación. La mayor parte es, por ejemplo, todo el dinero que va a los institutos de salud, por eso va para los medicamentos, para los sueldos de los médicos, de las enfermeras, de las trabajadoras sociales, para las curitas, para todos los antibióticos, y para investigación en salud queda aún menos. Entonces es un ejercicio que se debe de hacer, creo que es muy importante, porque sí, del 0.4% del que se destina a la investigación, yo creo que es mucho menos lo que realmente va, al menos en el caso de la salud, a la investigación. Doctor Mielnik. Bueno, quizás valdría la pena comentar que este problema de bioética no concierne solamente a los países pobres. Me parece que ningún país del mundo se escapa del problema. Los clientes del sistema de la salud, uno de los problemas es que nosotros vivimos bajo incesante bombardeo de marketing, de los productos, de las industrias farmacéuticas. Esto en los países que no son nada pobres llegó hasta tal extremo que, por ejemplo, en Polonia, me parece hace 3 años, fue relativamente reciente, se descubrió que los más prestigiados hospitales médicos estaban de una cierta manera dependientes de la industria farmacéutica. Es decir, los farmacéuticos lanzaban un nuevo producto y ahora a los médicos, a los directores, se estaba promoviendo con invitaciones gratuitas a los grandes simposios médicos en los paraísos tropicales. Bueno, y para un europeo esto puede ser efectivamente atractivo, ¿verdad? Sobre la base de las recetas que se prescribían a un nuevo medicamento dado en su hospital, en su consultorio, finalmente se descubrieron estas prácticas y el gobierno de Polonia, que fue de la derecha, un poquito más derecho que centro derecha, una semana hizo una razzia en todo el país. Aparecieron las fuerzas especiales, esto suena como una broma, en los hospitales, en los grandes centros médicos, y agarraron simplemente las grandes figuras, las más grandes figuras, los metieron al bote por estas prácticas, acusados de actitudes corruptivas. Por supuesto, nada salió de esto, porque obviamente Polonia es el país democrático, hay juzgado supremo, etc. Entonces no se pudo prohibir esto, lo que no fue muy explícitamente prohibido en el Código Penal. Los grandes doctores regresaron quietamente a sus posiciones y siguen prescribiendo alegremente estas recetas.
mientras que el público llega a la farmacia entre muchos productos. Nosotros no sabemos qué verdaderamente contienen estos energetones, etc. El público queda totalmente desorientado. Es un problema, sí. Sí, el problema que usted comenta sí es un problema para el sistema de salud. Yo creo que es en todo el mundo. Es un problema enorme y en alguna ocasión hemos dado alguna plática sobre eso. Hay libros enteros. Y llega a tal extremo no solamente la influencia de la industria farmacéutica para generar más recursos, sino la invención de medicamentos para enfermedades que no existen. Hay medicamentos, Pfizer vende un medicamento que es uno de los principales y que es para vencer la timidez. Y esto existe, o sea, esto lo hay en Estados Unidos y lo hay en Europa, y hay inclusive anuncios en el metro, en los camiones en Europa y en Estados Unidos, como dicen, no te atreves a comentarle o a pedirle esto a la muchacha que te gusta, tómate estas cosas. Es un problema extraordinariamente grave, porque no solamente es el hecho de que beneficien a los médicos y los impulsen a vender ciertos productos, sino que hay productos que no sirven para nada y se están empleando para enfermedades que no existen. Entonces la situación sí es muy importante. Bueno, que estoy supremamente impresionado por tu charla, la verdad. En tu documento es un ideario, en realidad, que da una gran esperanza, porque el hecho de que las compañías que estén dando los fondos para este tipo de investigaciones, después de 20 años, como tú lo dices, sean las compañías de los países más poderosos económicamente hablando, da una esperanza, o también da la posibilidad de creer que en el estudio cuidadoso del mundo que ellos hacen, el tener una ética que cubre el mundo global es la única salida razonable, y eso da una gran esperanza. Yo quisiera primero preguntarte dónde puedo adquirir ese libro, que lo quisiera leer, y finalmente me deja en el aire una idea especulativa que casi parecería que comienza una especie de ley natural que fuera la ética a permear el mundo y a plantear problemas mundiales desde sitios que están interesados tremendamente en otra cosa. El hecho de que los laboratorios estén luchando de una manera feroz por vender todo lo que producen, así sea para la timidez o no, como esto acabas de mencionar, y por otro lado, el Senado de los Estados Unidos haya aprobado ayer la ley de salud que propuso Obama, es realmente para pensar, es realmente para darse cuenta que a pesar de todo, el mundo sí puede estar cambiando y en la dirección correcta. Y bueno, te felicito, es un documento fantástico. Solo para terminar, ¿sabe quiénes son los responsables en buena medida de la epidemia entre comillas, de obesidad y de diabetes y de síndrome metabólico? Pues en buena medida Bimbo, y en buena medida Pepsi-Cola, Coca-Cola, los refrescos y Sabritas. Y ellos están tratando de darle la vuelta al asunto, pero uno de los peores alimentos que se pueden consumir es el pan Bimbo, y eso no lo sabía. Aparentemente, según los nutriólogos, es una especie de bomba de tiempo y está muy relacionado su sobreconsumo a la obesidad y a los problemas de la obesidad. Pero combatan esto es muy difícil, es muy poco popular, porque son algunas de las principales fuentes de ingreso por publicidad para los medios, para los periódicos, para la televisión, para el radio. Y por supuesto está el otro gran problema, el alcoholismo. Ustedes ven como la semana pasada se hizo toda la presión para que los pobres jóvenes que van a los antros puedan matarse más porque puedan quedarse hasta las 5 de la mañana, y cuando las gráficas está clarísimo que entre más tiempo están abiertos los antros, mayor es la incidencia pero dicen los dueños de los antros que eso no es problema de ellos, sino la inseguridad en las calles y que hay que cerrar el periférico y cosas. Son intereses muy grandes, entonces la salud se enfrenta a intereses muy grandes. Les agradezco mucho su presencia. Gracias. Una preguntita más, yo tenía.
dada la correlación que hay entre la riqueza de los países y la inversión que se hace en investigación en salud, o gasto en general de salud en investigación, y por otro lado las condiciones de seguridad pública, el ingreso de la Fundación Gates y de Warren Buffett para financiar o para coordinar los esfuerzos, desde luego que es muy importante. Entonces mi pregunta es, ¿esto de alguna manera ha inhibido a las fuentes tradicionales, digamos la Fundación Rockefeller? Porque podrían pasar dos cosas. Una, que dijeran, bueno, ahora vamos a contribuir, también vamos a seguir en ese empeño que funcionó durante algunos años. O al revés, pudieran decir, bueno, ya nosotros hicimos un esfuerzo, duró mucho tiempo y el resultado actual es exactamente el opuesto del que buscábamos, ¿no? Como quedó muy claro. Esa es una pregunta en cuanto a esas otras organizaciones. Y la segunda es, ¿hay alguien más rico que Bill Gates? ¿De qué manera se participa en el financiamiento de investigación o de gasto para la salud pública? Bueno, en relación a la primera pregunta, sí ocurre el hecho de que Gates ha destinado tanto dinero a la investigación en salud, otras agencias se hayan inhibido y se dediquen a otra cosa. De hecho, a Rockefeller no le interesa ya un comino la investigación en salud, cuando fue la precursora, pues desde principios del siglo pasado, hicieron contribuciones muy importantes. Habrá que ver el balance de esto, porque también la gente que está en Gates, y allá hay un mexicano que está en primer plano, pues uno de los directivos, que es Jaime Sepúlveda, habrá que preguntarle cómo destina los dineros y por qué nos toca tampoco a México, pero él es uno de los directores en la Fundación Gates. Y en relación a la otra pregunta del hombre más rico del mundo, sí puedo decirles de primera mano que en la fundación que se llamaba Carso, y ahora ya descaradamente se llama Carlos Slim, ya le quité lo de Carso para no disimular, se llama Carlos Slim, ha tenido algunas cosas positivas, como por ejemplo dar muchas becas, sobre todo a la UNAM, dan muchas becas, y creo que esto es generoso. Pero por otro lado, cuando yo estuve en la Secretaría de Salud, nos prometieron $1 millón anuales para una biblioteca virtual de los institutos nacionales de salud, y en vez de que cada instituto compre sus revistas, tuviera una biblioteca virtual, algo que empieza a hacerse con los consorcios. Y el hecho es de que nos dijeron $1 millón al año. Dije, padrísimo, a ver, venga ese primero $1 millón. Ay, no, nos equivocamos, fue $1 millón de una sola vez. Y después nos dijeron, ay, siempre no, 0 pesos, 0 centavos. Y es prácticamente la contribución de la Fundación Carso a la investigación en salud, al menos en relación a los institutos. Es muy complicado. En México, en América Latina, no tenemos la tradición que se tiene en Estados Unidos y en Europa de la filantropía, y aquí para que alguien dé un peso antes tiene que sacar 25 y después ya te da un peso, pero si no saca antes los 25 no son los centavos. Entonces yo creo que ahí potencialmente debería de haber un financiamiento importante, pero la respuesta es no lo hay en esto. Muchas gracias.